pastor le dijo a ella: hermana, ¿de qué está diciendo? Usted tiene que comer, así va a poder aguantar y recibir el tratamiento y enfrentar contra esta enfermedad y vencer también. Tiene que comer. Pero no puedo, pastor, porque no tengo apetito. No importa tenga apetito o no, tenga ganas de comer o no, eso no importa. Tiene que meter la comida en su boca y masticar y tragar, ¿sí? Bien sencillo. Primer paso, hay que meter la comida en la boca y masticar. Luego tragar, ¿sí? Bien sencillo, ¿no? Y pastor le preguntó: ¿por eso usted cuando come vomita? No, si no quiero vomitar, tengo ganas de vomitar. Entonces, no es problema, no hay ningún problema. Tiene que comer. El vehículo, cuando uno carga el combustible y anda por el combustible, el motor come el combustible y trabaja y corre. Es bien sencillo. El cuerpo también. Usted tiene que comer, sin importar su gusto ni apetito, no importa. Tiene que masticar y tragar. Ella, dejando su pensamiento, aceptó la palabra, comió. Es un trabajo bien sencillo, ¿no? Y metió la comida en la boca, masticó y tragó. Después, ¿qué habrá pasado? La comida le dio fuerza. Cada día, cada vez, ella recordando de la palabra del pastor Oksupa que le dijo, negándose a sí misma, aunque no tenía ganas de comer, comió. Luego, ella se fortaleció, aguantó todo el tratamiento. Ahora está bien sana. Yo cuando tenía COVID, cuando estaba en cama por COVID, en este enero, tampoco tenía ganas de comer, ¿sí? Y qué raro, ¿no? Me costaba de tomar el agua también. Quería tragar, pero era difícil, ¿sí? No tenía ganas de comer ni tomar. Si uno no toma ni come, ¿qué es lo que va a suceder? Va a perder su fuerza. Ya no va a poder levantarse. Así viene la muerte. Si no come, obviamente va a perder la fuerza. No va a poder aguantar. Si no está preparado el cuerpo, no puede tomar ningún medicamento tampoco. La fuerza es importante. Por eso el pastor le dijo, usted tiene que comer sí o sí. Como una tarea tiene que hacer, comer. Yo también recordando de la palabra de él, comí aunque no quería, aunque era muy costoso, no tenía ganas de comer, pero comí. Un día un hermano me llamó, pastor, ¿cómo está? Estoy luchando. ¿Usted qué quiere comer?
Y yo no tenía ganas de comer. No quiero comer nada, no me viene nada. Pero él me decía, es muy importante, hay que comer algo. Cuando usted come, en ese caso, lo que quiere, lo que le gusta, eso le va a dar fuerza. Así, yo atendiendo la llamada, yo pensé, ¿qué quiero comer? No tenía ganas de comer, pero pensé, ¿qué quiero comer? ¿Qué es lo que yo voy a poder masticar y tragar? Ahí yo me acordé de azaí. Ahora yo me acordé, ahora sí, tengo algo. ¿Qué quiere, pastor? Azaí quiero comer. ¿Así? Bueno. Él se puso contento, luego, después de 1 hora por ahí, me visitó a mí. No sé en dónde consiguió, pastor, aquí estás ahí. Y azaí con un tomate, con una caja de tomate chiquitito, ¿no? Y ese como una tipo campanilla, así pequeña. Me entregó y se fue. Y probé, ¿sí? Comí una cuchara de azaí. Podía tragar. Yo no podía saborear nada, pero azaí estaba muy rico, ¿sí? Cuando ustedes tengan COVID también prueben un poco, ¿sí? Podía tragar. Por eso, con mi esposa, era azaí de no sé, medio kilo o menos, o por ahí, o 1 kilo, no me acuerdo muy bien. Sentado con mi esposa, nosotros así comimos azaí. Luego, vamos a guardar bien para que nadie coma así, ahí esconda bien. Y ¿saben qué? Desde aquel momento me volvió el apetito, desde aquel momento. Después de comer azaí, ya me vino el apetito, podía tomar el agua, podía comer tomate también. Ahí yo empecé a comer de a poco. La comida es muy importante, el alimento, ¿sí? Uno si no come nada, no importa que esté bien o mal su salud, no importa, va a morir si no come. Si no entra la comida, si no entra el alimento, ¿cómo va a poder aguantar y tener fuerza y levantarse y seguir adelante? Es imposible. Nuestro cuerpo así camina por el alimento. Nuestro espíritu por la palabra. Nuestro espíritu, nuestro corazón, cuando entra aquí en el capítulo 1 del libro San Juan, menciona así. El versículo 1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. El verbo se refiere a la palabra de Dios. Sea la luz, y fue la luz. Eso, lo que dijo Dios, sea la luz. Esto es el verbo, la palabra de Dios. Salió la palabra y fue, es así. Sea la luz y fue la luz. Bien sencillo. El poder está en la palabra de Dios. Entonces, cuando uno acepta la palabra de Dios, no solamente acepta una palabra, sino acepta el poder de Dios. Cuando acepta la palabra de Dios,
no solamente entra la palabra, sino el poder de Dios, la sabiduría de Dios, la fuerza de Dios, también entra en su corazón y le fortalece. También aquí utiliza esta palabra. 4. En él estaba la vida era la luz de los hombres. En él, en el verbo, estaba la vida. El verbo era Dios, en el verbo estaba la vida. La vida era la luz de los hombres. Todo es la misma cosa, Dios, el verbo, la luz, la vida, es la misma cosa. Entonces, si nosotros aceptamos la palabra de Dios, ahí entra la vida, ahí entra la luz. Amén. Así es. Aquí dice 9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Qué raro, ¿no? Hay la luz que alumbra a todo hombre. Las luces que hay en el mundo alumbran el ambiente, ¿no? Pero la luz verdadera alumbra a todo hombre. Así trabaja en la vida nuestra, en el corazón nuestro. 10. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. ¿Quién es aquella luz verdadera? Jesucristo. Jesucristo. Dios vino al mundo a través de Jesucristo. Dios tomó el cuerpo como nosotros y vino al mundo. ¿Para qué? Para entregar la luz, para entregar la palabra de Dios. Él mismo vino al mundo. En el mundo estaba y el mundo fue hecho, pero el mundo no le conoció. Dios es el dueño de este mundo. Jesucristo es el dueño de este mundo. Pero el mundo no le conoció, dice. 11. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Jesucristo vino al mundo, pero los suyos, todos los seres humanos, son los suyos. Jesucristo es el dueño, Jesucristo es el creador, Jesucristo es el verbo, Jesucristo es la vida, Jesucristo es la luz, Jesucristo es Dios mismo y el creador mismo. Entonces, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, como los labradores malvados que mataron a los siervos que envió el dueño, hasta su hijo mataron. Por eso el dueño no pudo menos que enviar un ejército para destruirlos. ¿Sí? Asimismo sucedió. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿Ustedes recibieron Jesucristo? Felicidades. Por eso ustedes están aquí, sentados, cómodamente, tranquilamente, seguros. Porque por aceptar, por recibir Jesucristo,
¿Qué es lo que sucede? Jesucristo nos da la sabiduría, la fuerza, el ánimo, y la esperanza y la vida. Jesucristo mismo nos da todo esto. Cuando yo recibí la salvación del pecado, yo no hice algo especial, sino acepté la palabra que predicó Pastor Osupa en el campamento nacional de Corea. Así estaba escrito en la palabra. Nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Siendo justificado gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. En esa voluntad somos santificados, mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. ¿No es bien claro? Era todo bien claro. Al escuchar la palabra, todo estaba escrito así, era cierto. Por eso yo acepté la palabra. Si dice así la palabra de Dios, amén. Sí, Señor. Entonces no tengo pecado, porque Jesucristo ya quitó el pecado del mundo, así dice la Biblia. Dios me promete que nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Entonces, Señor, no tengo pecado. Soy justo entonces, soy limpio. Yo acepté nomás la palabra. Desde ese momento, la palabra trabajó en mi vida. La palabra misma me dio la esperanza, me dio la fuerza. Solamente yo acepté el Evangelio, la palabra de Dios, Jesucristo, que limpió mi pecado. Desde ese momento Dios me dio la esperanza, fuerza para poder seguir adelante. En mi vida también hubo muchas dificultades, pero yo no me quedé ahí, sino pude levantarme y seguir adelante y enfrentar contra las situaciones. Por eso yo estoy aquí, maravillosamente. Dios me dio la fuerza. El Evangelio es el poder de Dios. Entonces, sea quien sea, cuando acepta la palabra de Dios, desde ese momento Dios trabaja en su vida fielmente. Le abre el entendimiento, le abre el camino, le da fuerza, le da sabiduría, le da la esperanza también. Por eso, cuando yo atiendo a alguien, generalmente los que me buscan a mí, me visitan a mí, vienen con bastantes problemas. Entonces, ¿qué hago yo? Yo no tengo nada para ayudarle, no tengo poder, ni dinero, ni sabiduría, no puedo asesorar, no soy abogado. Pero, ¿qué es lo que tengo yo? La palabra de Dios, Jesucristo, el Evangelio. Eso yo comparto. Hay personas que rechazan, ignoran la palabra de Dios. Aunque está así puesto, pero no aceptan.
igual soy pecador. Yo tengo pecado, ¿cómo yo puedo decir que no tengo pecado? Tengo pecado, soy pecador. No aceptan la palabra. Pero algunos aceptan la palabra como está escrito. Entonces yo veo que ellos se recuperan. Ellos regresan bien fortalecidos, con mucha esperanza, con ánimo. Sí. Dios así trabaja. Amados, con quien sea nosotros cuando hablamos, en vez de darles y decirles nuestra opinión, nuestro pensamiento, nuestra sabiduría, ¿qué es lo que tenemos nosotros? No podemos tener nosotros algo excelente. Pero la palabra de Dios es la palabra perfecta. Ahí está la luz, ahí está la vida. Nosotros predicamos la palabra de Dios, entonces la palabra trabaja en el corazón de cada uno. Al recibir la salvación del pecado, al aceptar la palabra de Dios, Dios trabaja en su vida fielmente, maravillosamente. Pero el tema es que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Por eso muchos sufren, se pierden también y no saben qué hacer. El problema no es su situación. Este problema me hace sufrir, esta situación, yo tengo muchos enemigos que están en contra mí, yo no sé qué hacer, no tengo fuerza para enfrentar, para resolver este problema. Pero su problema no es su situación, ni su deuda, ni sus enemigos, sino no reciben Jesucristo, no reciben el Verbo, no reciben la luz, no reciben la vida, no reciben Jesucristo. Esto es el problema. El Evangelio, ¿por qué es tan poderoso? A través del Evangelio cada uno puede conectarse con Dios. A través del Evangelio, a través de la palabra de Dios, al aceptar la palabra de Dios, ¿qué es lo que sucede? El 12, vamos a leer, San Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso! Muchos no recibieron, pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Ustedes son hijos de Dios? ¡Wow! ¡Wow! Eso es lo maravilloso. Es lo maravilloso. Ser hijo de Dios. Dios es todopoderoso. Dios es el omnipotente. Dios es el Rey de los reyes. Amén. Los hijos de los multimillonarios, por ser hijos de los multimillonarios, ellos andan sin miedo, libremente. Claro, ellos sufren por su libertinaje. Pero nuestro Dios es mucho más que los multimillonarios. Entonces, ahí está el poder. Somos hijos de
Dios. Por creer, por aceptar, por recibir Jesucristo, el Verbo, nosotros podemos ser hijos de Dios. ¿Qué es lo que reciben los hijos? La herencia del Padre, el reino de los cielos, la vida eterna. Amén. Los hijos reciben toda la riqueza del Padre, como el hijo menor. Los siervos y el hijo es diferente totalmente. Nosotros somos hijos de Dios por recibir Jesucristo. Entonces, desde ser hijo de Dios, nuestra vida se cambia. Los hijos de los multimillonarios, cuando andan con el bolsillo vacío, ¿estarán preocupados? ¿Ansiosos? ¿Por qué? Aunque no tiene ellos nada en su bolsillo, pero sus padres tienen o no. Sus padres tienen todas las cosas. Entonces, puede llamar a sus padres, entonces los padres enviarán el apoyo, trabajarán, ayudarán también. Son hijos, son herederos. Los hijos están conectados con sus padres, entonces todo lo de su padre es suyo. Como el padre dijo, hijo, todas mis cosas son tuyas. Así es. Dios nos dice la misma cosa. Oye, ¿por qué estás preocupado? Todas mis cosas son tuyas. Eres hijo mío. Dios nos dice así. ¿Ustedes son hijos de Dios? Entonces, ustedes son más que multimillonarios. Ustedes tienen todas las cosas de Dios. Amén. No tengan miedo ante nada, ante nadie. Somos hijos de Dios por recibir Jesucristo. Por eso nosotros podemos caminar, podemos pisar fuertemente, con certeza. Podemos luchar, podemos seguir adelante, podemos esperar a Dios y recibir nuevas fuerzas. Y podemos levantar las alas como las águilas. Todo empieza desde recibir el Verbo y la luz y la vida, que es Jesucristo. Amén. Por eso cuando alguien me viene a mí, yo abro la Biblia y le doy la palabra. Así dice la palabra. Así dice. Usted tiene cáncer. La Biblia dice que Él llevó nuestras enfermedades. Amén. Jesucristo no solamente llevó nuestros pecados, sino nuestras enfermedades también llevó. Nuestros dolores también. Por eso fuimos curados. Amén. Es la palabra de Dios. Cuando uno acepta la palabra de Dios, ahí le llega la sabiduría, la fuerza, el poder, el ánimo, la esperanza, todo el poder de Dios le alcanza.
por aceptar la palabra de Dios. Esté donde esté.
trabajar en la vida nuestra tanto, porque Dios nos ama, porque Dios nos quiere dar lo mejor a nosotros. Dios con su amor, con su poder, quiere darnos lo mejor a nosotros. Quiere que nos vayamos bien y estemos felices, gozosos. Por todo lado de la Biblia nosotros podemos encontrar lo que Dios quiere darnos a nosotros. En la vida del hijo menor, él mismo buscó su propio bien, pidiéndole a su padre los bienes correspondientes, sin hacer caso con su padre, con su voluntad, con su amor. El hijo menor, como si fuera un hijo rebelde, maldito, solamente le pidió los bienes. Así el hijo menor se fue a otra ciudad, de otra provincia que estaba lejos. Él hizo todo lo posible, queriendo encontrar el éxito y la felicidad y la abundancia y la riqueza, buscando lo mejor. Él le odiaba a su padre. Mi padre no me entiende. Mi padre no me quiere. Por eso no me permite esto, aquello, no me deja tranquilo. El hijo menor pensaba que estaba infeliz por causa de su padre, que no le apoyaba como él quería. No le dejaba tranquilo a su hijo menor como el hijo menor quería. Por eso el hijo menor le odiaba a su padre. Por mi padre yo estoy mal, infeliz. No puedo estar satisfecho. Mi padre no me da lo que yo busco, lo que yo quiero. Por eso el hijo menor, juntando los bienes que su padre le dio, inmediatamente se fue a otra provincia. Inmediatamente. Luego, ¿qué hizo en otra provincia? Él estaba libre. Ahora sí estoy libre. Ahora sí estoy bien. Nadie me puede molestar. Nadie me puede quitar mi libertad. Yo puedo hacer todo lo que yo quiero. No sé el que quería hacer el hijo menor. Los detalles no dice la Biblia. ¿Ustedes qué quieren hacer cuando tengan la libertad y poder y dinero y tiempo? ¿Qué quieren hacer? Este hijo menor hizo todo lo que quería. La Biblia dice que Jesucristo dijo que él malgastó viviendo perdidamente. Todo lo que hacía el hijo menor era perdida.
no era algo productivo, ni constructivo tampoco, sino el malgastó viviendo perdidamente. Aunque él hacía todo lo que quería, no sé qué hacía él. Andaba tomando, no sé, en aquella época había casino, jugando entre mujeres. No sé exactamente los detalles, pero él hizo todo lo posible por sí mismo. Los engañados por Satanás piensan que estarían felices cuando hagan todo lo que quieran. Es mentira. No es así. Si uno hace todo lo que quiere, ¿estaría feliz? ¿Satisfecho? De ninguna manera. Se quedaría bien quebrantado, angustiado. Como el hijo menor que dijo, yo aquí perezco de hambre. El hijo menor se dio cuenta que por sí mismo no podía lograr nada de nada. Aunque buscó la felicidad, aunque buscó la satisfacción, aunque buscó la diversión, no pudo encontrar nada de nada. Sino le alcanzó la muerte, el fracaso. Yo aquí perezco de hambre. Él no pudo menos que reclamar así. Le llegó la muerte por fin, después de seguir su deseo, después de seguir su manera, su idea. Eso no podemos decir la libertad, sino el libertinaje que siguió el hijo menor. Libre soy, libre. Por eso, ¿qué hizo con esa libertad del hijo menor? No logró nada productivo ni constructivo, sino perdió todo lo que tenía malgastando. Y llegó a perecer de hambre. Yo aquí perezco de hambre, llorando, bien quebrantado, bien avergonzado, bien arrepentido también. ¿Ustedes quieren probar el chiquero donde estaba el hijo menor? ¿No se animan? En la iglesia de Argentina hay chiquero. Olor terrible. Lleno de excremento de los chanchos. Aunque chancho es rico, pero el chiquero no es lindo. Esta vez yo fui a San Pablo manejando. Me ayudó bastante mi hijo, Isaac, como copiloto. Por la gracia del anciano Juan Martínez, le capacitó bien. Yo pude dormir tranquilamente, porque mi hijo Isaac
agarró el volante y condujo bien. ¿Cómo? Yo conozco más o menos el camino, ¿sí? Si intento, sin ver el mapa, llegar hasta San Pablo, creo que voy a poder llegar. Ya fui varias veces. Ustedes saben por dónde tienen que pasar para llegar bien a San Pablo. Primero por la ciudad Foz do Iguazú. Después tienen que pasar por Cascabel. Después creo que Maringa. Después creo que Campo Morao o algo así se dice. Luego Londrina. Antes había otro camino desde Londrina, pasando por la Londrina, pero como Paraguay mejora la ruta, Brasil también está mejorando más. Apareció la ruta nueva. Luego, tomando esa ruta, subiendo hacia al norte, pasando por Asís. Desde ahí comienza la autopista. Siguiendo por la autopista recto, avanzando, llega a la ciudad de San Pablo. Pero en el caso de Isaac, nunca viajó, claro, ha viajado por la tierra varias veces, pero nunca manejando. Uno si no maneja no presta atención, ¿no? No se da cuenta por dónde está pasando. Quiere decir que Isaac no conoció nada del camino, no sabía nada. Pero mientras que yo dormía, él manejaba. No sé a qué hora yo le dejé el volante el día lunes. Creo que a las 4 o 3, 5, no me acuerdo muy bien. En plena madrugada. Yo aguantaba, ya no podía aguantar más. Mi idea era tomar el volante otra vez cuando estábamos cerca de la ciudad de San Pablo, porque zona urbana de San Pablo es bastante terrible por el tráfico, también por causa de motocicletas que andan volando entre los vehículos. Es muy diferente en Paraguay. Los que andan en la motocicleta de Paraguay andan bastante tranquilo. Allá en Brasil son muy bravos. Si un vehículo no le da pase, toca bocina. Si no hace caso, patea el retrovisor. Se va nomás. Eso era mi idea, por eso cuando estábamos cerca de San Pablo, yo quería manejar. Pero me desperté cuando ya estábamos cerca de la iglesia. ¿Dónde estamos? Ya estábamos dentro de la ciudad, cerca de la iglesia. Hasta ahí yo dormí tranquilamente. Por eso de ida, últimos, creo que 4 o 5 horas por ahí, manejó Isaac hasta a la iglesia de San Pablo. ¿Cómo fue posible esto sin conocer el camino? Por la gracia del mapa. ¿Sí? Nosotros llamamos GPS,
Pero GPS no es algo especial, ustedes ya saben, ¿verdad? GPS. Todos los dispositivos inteligentes que tienen ustedes, quiere decir sus celulares, tienen función de GPS. Hoy en día es lo básico. GPS es la señal que tiran los satélites. ¿Sí? Entonces GPS, sus celulares agarrando señales de satélites. Esa señal se llama GPS. Capta la señal de GPS, muestra la ubicación actual en la pantalla de su celular. Tiene esa función su celular, eso ustedes saben, ¿verdad? Sí. Hay varias aplicaciones, pero me gusta más usar el mapa de Google Maps, porque es su precisión es bastante confiable, utilizando en Paraguay, en todos los países, incluido Estados Unidos también, menos Corea. En Corea no anda tan bien. Bueno, entonces yo dejé mi celular con el destino marcado, que era la iglesia de San Pablo. Entonces, el mapa de Google mostraba el camino, ¿sí? Dentro del mapa, en la pantalla de mi celular. Entonces mi hijo seguía nomás la indicación del mapa de Google. 1 kilómetro adelante, gira a la derecha. Entonces giraba. Hay 3 carriles. Muestra un carril, último carril derecho. Entonces toma último carril. Más adelante, dobla la mano a la derecha. Después toma esto, aquello. Siguiendo la indicación del mapa de Google, Isaac llegó hasta San Pablo. Eso es el poder del mapa y el valor del mapa. Si uno ignora lo que dice el mapa, ¿qué es lo que va a suceder? Claro, en el caso del viaje, si no respeta lo que indica el mapa, podría dar un poco más de vuelta, pero va a llegar, no va a causar algo tan peligroso. Pero en el mapa dice que si toma este camino, llegaría a un lugar peligroso. A ver. Vamos a suponer hay una zona peligrosa, donde hay muchos asaltantes, ladrones, zona roja. El mapa dice que si usted toma este camino, llegaría al destino donde le está esperando muchos peligros. Si ignora eso, yo no sé, voy a probar entonces. Si toma ese camino y sigue, será asaltado por los asaltantes, puede perder su vehículo, todo lo que tiene. El mapa nos muestra lo que
hay más adelante. Sin llegar al destino, sin probar. Si confiamos en el mapa, podemos ahorrar nuestro tiempo, nuestra vida, nuestros bienes. También el mapa nos muestra lo que hay más adelante. Si yo sigo por este camino, ¿qué es lo que va a pasar en mi viaje? Eso es lo que indica el mapa. La Biblia es el mapa de la vida, no de la ruta. La Biblia es el mapa, el manual de la vida de nosotros. Si uno ignora, sin hacer caso, avanza nomás su camino por su idea, por su deseo, ¿qué es lo que va a suceder? Lo que indica la Biblia. Eso va a suceder. El hijo menor, así fue. Él no buscó el fracaso en ninguna manera, ni hambre. Al contrario, el hijo menor quería lograr el éxito y el triunfo. Lo mejor, la satisfacción, la alegría, el gozo, la diversión, la libertad. Por eso él se apartó de su padre, tomando este camino. Por eso el hijo menor estaba feliz, satisfecho, logró la libertad. En ninguna manera se quedó esclavizado por los chanchos. Perdió la libertad, la abundancia, la riqueza. No pudo menos que clamarle a Dios. Yo aquí perezco de hambre. Así es. Así es. Yo veo que muchos quieren probar el chiquero, la vida perdida. Por eso andan siguiendo sus deseos, alzando su voz contra Dios, contra la palabra, contra... Lastimosamente. Ignoran la palabra de Dios. Ignoran la voluntad de Dios y menosprecian. Como el hijo menor menospreció a su padre, a su voz de su padre, a su consejo de su padre. ¿Cuánto le habrá dicho el padre a su hijo menor? Hijo, no te vayas, quédate conmigo. Te di lo que tú me pediste. Quédate conmigo. El hijo menor no hizo caso. Inmediatamente, juntándolos, se fue, fríamente. Se fue, sin hacer caso con su padre. Por eso él perdió todo lo que tenía, malgastando. Y llegó a perecer de hambre en el chiquero entre los chanchos. No solamente el hijo menor, los tontos piensan que eso fue un caso especial. Este hijo menor era muy tonto,
por eso él llegó al chiquero, pero en mi caso va a ser diferente. Yo soy diferente, no soy como este hijo maldito. Yo soy diferente, yo soy más inteligente, yo soy más capaz, yo tengo más conocimiento, yo tengo mi plan, yo voy a lograr esto, aquello, por eso no va a suceder esto en mi vida. El hijo menor pensaba exactamente como ustedes. Por eso se fue valientemente, sin duda. Porque estaba tan seguro, tan firme de su idea. Esto es lo correcto, estoy haciendo correctamente. Esta decisión es bien clara, bien firme. Yo soy inteligente, prudente, yo soy ta. Por eso el hijo menor fracasó. Perdió todo lo que tenía. Yo veo que varios hermanos están tomando este camino, sin miedo, sin duda. No hacen caso, no me importa. Lo que dice Dios no me importa. Dios dice ayer, no me importa. No hacen caso con la palabra de Dios, con la voluntad de Dios. Siguen nomás sus razones, sus ideas, sus deseos, sus pensamientos. Hermanos, la palabra de Dios nos muestra los detalles. Si uno sigue por este camino del hijo menor, sí o sí va a llegar al chiquero. Sí o sí. Va a perder todo lo que tiene. ¿Por qué tenemos que malgastar nuestro tiempo, nuestros bienes, nuestra vida preciosa? La vida, el tiempo, la abundancia, los bienes, la sabiduría, la habilidad, el talento, todas las cosas que Dios nos permitió a nosotros. ¿No sería bueno para salvar la vida? ¿Usar para salvar la vida? ¿No sería bueno usar para anunciar el Evangelio? ¿No sería bueno usar para algo productivo, constructivo, algo lindo que tiene que ver con la vida? ¿No sería bueno? Obviamente que sí. Pero muchos, después de perder todo, malgastar todo, después de sufrir todo, vienen. Claro, igual será bienvenido, ¿sí? Igual será bienvenido. Pero yo pienso que sería bueno tener el mismo corazón que el hijo menor, sin perder los bienes. Claro, después de perder todo, después de malgastar todo, después de sufrir todo, ya está el cuerpo, ya está bien, enfermo, después de perder salud, después de perder esto, aquello, todo. Un día antes de morir, viene al Señor, quebrantado, me equivoqué, yo aquí perezco de hambre, he pecado contra el cielo y contra ti. Si viene un día antes, si viene una semana antes, si un mes antes, si un año antes, ¿no sería bueno
sin perder, sin malgastar.
la fe, utilizando la abundancia, los bienes, la vida preciosa, la salud, la sabiduría, la habilidad, el talento, todo lo que Dios nos permitió a nosotros por el Evangelio. El pueblo de Israel, cuando salió de Egipto, les pidió a los egipcios: oye, durante tantos años te serví, tú me tienes que pagar lo justo, dame esto, aquello. Ellos, los israelitas, pidieron los bienes. Los egipcios les entregaron muchísimas cosas. Con razón, gracias por haberte trabajado en mi casa con todo el corazón. Toma, aquí están mis joyas. Toma, aquí está plata, aquí está oro. Mira, aquí está todas las cosas. El pueblo de Israel, cuando salió de Egipto, salió con abundancia que Dios le permitió. Porque les permitió a los israelitas muchos bienes. Era para hacer el tabernáculo. Para hacer el tabernáculo necesitaba bastante oro, plata, bronce, tela, un montón de cosas. En el desierto había mercado, tienda, shopping para comprar los materiales. No. Maravillosamente, el pueblo de Israel tenía todo. Los israelitas tenían de todo. Cada uno traía ante Moisés: Dios me permitió esto, toma, puede utilizar para hacer el tabernáculo, por favor. Uno por otro traía un poco de oro, un poco de plata, un poco de piedra, un poco de todo. ¿Por qué Dios les permitió tantos bienes para hacer el tabernáculo, para salvar la vida, para llegar hasta a la tierra de Canaán? Pero algunos utilizaron para hacer su propio Dios, el becerro de oro, perdidamente. Miren, todas las cosas que Dios nos permitió a nosotros, ¿saben ustedes? Todas las cosas que tienen ustedes son los regalos que Dios les permitió a ustedes. No quieren creer así, ¿verdad? No, yo gané, yo logré, fui yo. Está bien, mi cuerpo está bien firme, porque yo logré esto, yo hice tal cosa, tal. Yo soy inteligente porque yo estudié bien, yo hice bastante ejercicio. Mentira. Todas las cosas que tenemos nosotros son dones, talentos de Dios, que Dios nos permitió a nosotros. Dios
nos permitió. Desde salud, nuestro tiempo, la habilidad, el talento, hasta el material, hasta los bienes, hasta la plata, hasta el oro, todo, todo. No todo tiene la misma cosa. Algunos tienen más facilidad de leer, memorizar, entender, calcular. Cada uno tiene diferente habilidad, diferente talento, diferente capacidad. Juntando todos, la iglesia puede organizar muchísimas cosas productivas, constructivas también para el Evangelio, para salvar la vida. Dios nos permitió un montón de cosas. Dios nos permitió. Pero por el engaño de Satanás muchos malgastan su vida, su tiempo, sus bienes, su habilidad, su talento. Dios nos permitió a nosotros un montón de cosas para el Evangelio. No hay por qué perder y malgastar, sino utilizarlos para el Señor, para salvar la vida, para el Evangelio. ¿No sería mejor vivir así, utilizarlo por el Señor, por el Evangelio? Sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? La iglesia de San Pablo, la iglesia de Brasil está avanzando la construcción en el último nivel del edificio. Un salón grande, hermoso, moderno. Cada uno trabajaba en su lugar. Algunos pegando la placa de yeso en la pared, algunos cortando a medida la moldura, colocando, lijando, colocando enduido. Algunos tocaban la parte de electricidad, piso, material. Así sale el trabajo, a través del sacrificio de varios hermanos. Yo vi que el anciano Joe, no me acuerdo su nombre en portugués, él también. Un día yo estaba estaba subiendo por la escalera, él estaba manejando la pistola que coloca las trampas, ¿sí? Los clavos. Todo trabajaba. Todo lo que Dios nos permitió a nosotros, algunos entienden más rápido la parte de lectura, algunos entienden más rápido la parte de música, algunos entienden más rápido la parte de electricidad, algunos entienden más rápido la parte de... Cada uno tiene diferente habilidad, diferente talento. Pero saben que todos los que Dios nos permitió a nosotros es para el Evangelio, es para el Señor. No hay por qué malgastar y perder viviendo perdidamente, sino utilizarlos para el Evangelio. Mejor, es mejor, mucho más mejor todavía. Igual, después de malgastar todo, perder todo, si
regresa con el corazón quebrantado, será bienvenido igual, ¿sí? Que vengan. Algunos estarán escuchando este mensaje desde lejos de aquí, no físicamente, sino espiritualmente. Amados hermanos que están sufriendo en el chiquero, apartado del Señor, de la iglesia, del Evangelio, tomando su camino propio, haciendo lo que quieran ustedes, lo que querían cada uno, llegaron a fracasar. No se preocupen, igual pueden volverse. Igual pueden venir, ¿por qué no? Nunca es tarde, nunca es tarde. Sí. Como el Padre recibió a su hijo menor, Dios los espera a todos. Nunca es tarde. Pero yo digo a los que aún están presentes en la iglesia, los que aún no perdieron sus bienes, malgastando, viviendo perdidamente, yo digo para ellos, mejor prevenir, es mejor. Aquí hay veneno. ¿Quieren probar? Oh, de verdad era veneno. Oh. ¿Así quieren conocer? No hay por qué. Esta vida que Dios nos permitió a nosotros es tan preciosa, tan valiosa. La Biblia nos indica a nosotros, si nosotros tomamos este camino, qué es lo que va a suceder en la vida nuestra más adelante. Sí o sí va a suceder como indica la Biblia. Pero mucho, no me importa, estoy bien. Lastimosamente. Después de varios años, vienen llorando, bien quebrantado, bien afligido. Igual que vengan, ¿sí? Mejor venir. Pero si aún no están, no hay por qué malgastar y perder. No hay por qué. No hay por qué entender este punto después de malgastar todos los bienes, sino a través de la palabra de Dios nosotros podemos ahorrar nuestro tiempo, nuestra vida preciosa, nuestro cuerpo tan valioso también. ¿Ustedes están bien de salud? Felicidades. Wow. Entonces, no hay por qué perder esta vida preciosa, esta salud, la habilidad que nos dio, el talento, entendimiento, todo, son valiosos. Si uno toma el camino del hijo menor, sí o sí va a llegar al chiquero. Va a llegar a la muerte, sí o sí. Porque Dios nos muestra esto a través de la Biblia para que nosotros podamos ahorrar nuestra vida, nuestro tiempo, nuestros bienes. Como el mapa que nos indica. Si usted toma este camino, llegaría a tal lugar. Sí, así es. El hijo menor tomó su propio camino, buscando la felicidad y la satisfacción y el éxito, viviendo perdidamente, malgastó. Después de llegar al chiquero, recién se arrepintió. Pero si nos arrepentimos,
antes, sin perder, ¿no sería mejor? Si nos arrepentimos antes de perder los bienes, ¿no sería bueno? Antes de perder la salud, ¿no sería bueno? Antes de perder la vida, antes de perder el tiempo, antes de perder la habilidad y el talento que Dios nos dio a nosotros. Es mejor todavía, ¿por qué no? ¿Por qué no? Dios tanto quiere trabajar en la vida nuestra. La mano de Dios, la obra de Dios son incomparables con las de los seres humanos. Así Dios tanto quiere trabajar en la vida nuestra, tanto. Pero lastimosamente muchos hermanos ni siquiera quieren entregarle a Dios su tiempo, su corazón, su habilidad, su talento, sus bienes. Por eso yo veo que muchos hermanos no están en el culto. En este culto no están muchos hermanos. Por eso nosotros no transmitimos en vivo, para que los hermanos que vengan al culto. Pero no sé qué compromiso tiene. ¿Qué clase de compromiso pueden tener en el domingo? Y además el culto termina a la tardecita, entonces toda la noche tienen tiempo. Si quieren cenar, pueden cenar con su familia, pueden pasar buen tiempo, buen momento con su familia. Ni siquiera quieren entregarle al Señor un poco de su tiempo. Ya basta. Yo estuve en la iglesia toda la mañana, entonces el resto es mi tiempo, mi vida. Lastimosamente, no quieren entregar nada al Señor, ni un poco de tiempo. El resto utilizan todo para sí mismos, trabajando, estudiando, haciendo lo que quieran. Durante la semana apenas tenemos 3 cultos generales. Normalmente. El domingo a las 10 de la mañana, a las 5 de la tarde, el miércoles a las 7 de la tarde también. 3 cultos nomás tenemos. Pero eso no alcanza al 10% del tiempo de la semana. Pero no quieren. Los que no vienen al culto, los que ignoran, menosprecian el culto delante de Dios, ¿cómo podrían hacer algo para el Evangelio? Algo productivo y constructivo por el Señor, por el Evangelio. No creo. Hermanos, Dios tanto quiere trabajar en la vida nuestra y nos muestra cómo se hace esto. ¿Cómo nosotros podríamos ver la obra de Dios en la vida nuestra? ¿Cómo Dios podría trabajar libremente, grandemente en la vida nuestra? La Biblia nos indica a nosotros.
Hoy leímos San Lucas capítulo 14. Jesucristo predicó, observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa. Refirió a los convidados una parábola diciéndoles: en la boda, los convidados trataban de agarrar los primeros asientos. No sé, en la boda, cuál es el primer asiento, cuál es el mejor asiento. Cada uno tiene diferente idea y razón, pero por lo menos cada uno trataba de agarrar lo mejor, lo mejor. Como dice aquí, primeros asientos a la mesa. En la mesa hay mejores asientos. ¿Eso saben ustedes? ¿No? Hay mejores asientos donde hay más facilidad de comer. También más fácil de hablar con los convidados, donde uno pueda recibir la mejor atención, ¿sí? En el avión hay mejores asientos. Los primeros asientos son mejores. ¿Por qué? Pueden llegar fácilmente y salir también más rápido que otros. Primeros asientos. Eso no solamente se refiere a la boda, ¿sí? Sino en la vida de cada uno. Muchos quieren tomar mejores lugares, mejores asientos por sí mismos. Pero el Señor dice que, aquí, 10. Mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, en vez del primer lugar. ¿Por qué el Señor dice el último lugar? ¿Por qué? Aquí el versículo 8. Cuando fueres convidado por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar. No sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él, y viniendo el que te convidó a ti y a él te diga: tal lugar a este, y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. El Señor dice que no te sientes en el primer lugar. ¿Por qué? Vamos a investigar un poco, ¿sí?, este punto. Uno ya está en el primer lugar. Está. Pero viene otro más distinguido. Entonces el que le convidó debería decirle al que ya está sentado en el primer lugar: por favor, da este lugar a este, luego sentate allá. Eso nomás puede suceder. Cuando uno le convida al otro, ¿por qué le convida? ¿Por qué le invita? ¿Para menospreciarle invitaría a algo? ¿Para maltratarle? ¿Para hacer sufrir? ¿Le invita a la boda? No. Cuando uno convida a alguien, lo hace para atender mejor y brindar lo mejor y ofrecer lo mejor.
¿Es cierto? Esta vez, Pastor José Kim de San Pablo me invitó. Yo encontré muchas cosas hermosas que él había preparado. Había comuniones, reuniones entre los pastores. También comida rica. Me invitó, pastor. Muchas cosas, muchas comidas ricas también. El momento feliz también entre los pastores. También el último día me entregó un regalo. El arca del pacto de este tamaño me entregó. Él me llevó a su oficina. ¿Quiere morir usted? Me asusté. Si quiere morir puede abrir la tapa del arca del pacto. Estaba en su oficina el arca del pacto de oro, no de oro, del color de oro, ¿sí? Yo abrí, encontré 2 tablas de piedra de los mandamientos y jara de maná y todo esto. Él me mostró porque había preparado uno para mí también, ¿sí? Por eso con mucho cuidado yo traje el arca del pacto. Luego un cuadro de pintura que muestra el encuentro entre el padre e hijo menor, ¿sí? Una duplicación, ¿sí? No es original, eso es el original. No sé dónde estará, creo que estará en un museo. Él me invitó al seminario. También me dio 3 tiempos para predicar la palabra de Dios. No solo él, sino todos ustedes, cuando invitan a alguien con ganas de atenderles bien, así invitan, ¿verdad? ¿Sí? ¿Quién invitaría para maltratarle o menospreciarle? Sentate en el último lugar. ¿Alguien invita a alguien para decirle eso? ¿Podría haber? Yo preparé para ti último lugar, ¿sí? El lugar más terrible, horrible. Sentate ahí. ¿Para eso? Nadie. Entonces todos, no importa sea rico, pobre, o que tenga mucha cosa o menos, o que... Por lo menos cuando uno le invita a alguien, quiere darle lo mejor que tiene. Quiere brindar la mejor atención posible. ¿Es cierto? Pero uno si ya está, el convidado ya está sentado en el primer lugar. Ya está. A ver, ¿dónde está el primer lugar? Eso me gusta. Ahí está sentado. Entonces, ¿qué es lo que puede hacer el que le convidó? En ese caso puede suceder 2 cosas. Dejar ahí. Bueno, como que ya está sentado, bueno. Si no, ¿qué es lo que puede suceder? Como dijo Jesucristo, como dice Jesucristo, por favor, ahora viene otro más distinguido que tú, por favor, da este lugar a él y sí, siéntate otro lado. El otro lugar, aunque no sea último,
por lo menos será un lugar inferior al lugar donde él está. ¿Me hago entender? En vez de tomar otro lugar mejor, en ese caso tiene que tomar un lugar inferior. Sí o sí. ¿Por qué? Aunque el que le convidó quiera darle otro lugar mejor, pero ¿hay o no? ¿Existe o no otro lugar mejor? No existe, porque él ya tomó por sí mismo el primer lugar. Entonces el que le convidó no tiene otra opción, no tiene posibilidad de ofrecer algo mejor, porque este ya tomó lo mejor, lo último, lo mejor, mejor, máximo. ¿Me explico? Ya agarró por sí mismo. Entonces, ¿eso a qué se refiere? Ya le quitó la oportunidad de ofrecerle lo mejor al que le convidó. Ya le quitó la oportunidad. Sea, lo que le dice algo, si le dice algo, si le hace algo el que le convidó, solamente una cosa puede decirle y hacerle. Por favor, este lugar da a fulano y sentate aquí. Entonces, con mucha vergüenza, tiene que sentarse en el lugar inferior. Si uno ya está sentado en el primer lugar, está obligándole al que le convidó a hacer esta cosa. ¿Me explico? ¿En serio? ¿No es difícil de entender lo que digo, sí? Entonces, ¿por qué el Señor dice, toma el último lugar? ¿Qué es esto? Si está sentado en el último lugar, ya está sentado en el último lugar. ¿Qué es lo que puede suceder? ¿Dejar así? O decirle. Si le dice algo, el que le convidó, si le dice algo, podría decirle que da este lugar a fulano y sentate en otro lugar más inferior. ¿Eso podría suceder en ese caso? Es imposible. ¿Por qué? No hay otro más último lugar, no hay otro más inferior. ¿Me explico? No puede suceder eso porque ya está sentado en último lugar. No puede descender más. Entonces, en ese caso, el que le convidó tiene libertad para darle lo mejor. Oye, amigo, sube, ¿qué dijo? Amigo, sube más arriba. Cuando uno está sentado en último lugar, le puede suceder una sola cosa. Esta. El que le convidó puede decirle, amigo, sube más arriba. ¿Me hago entender? No puede decirle que da este lugar al otro y sentate. Eso no puede suceder porque ya no hay otro lugar más humilde. No hay otro lugar más inferior. No existe. Por eso solamente le queda una sola cosa. Sube más arriba. Sube más arriba. Sentarse en el último lugar es pasarle la oportunidad al que le convidó para que pueda decirle, amigo, sube más arriba.
delante del Señor también. Dios, ¿por qué nos salvó del pecado? Para decirnos, amigo, sube más arriba. Eso es lo que Dios nos quiere dar a nosotros. Amigo, sube más arriba. Pero ya está sentado en el primer lugar, ya no hay más otro mejor. En ese caso solamente le queda una sola palabra. Da este lugar al otro y siéntate allá. Sería el lugar inferior. ¿Cómo es entonces tomar el primer lugar? Primer lugar. Buscar algo lindo por sí mismo, como el hijo menor. Lo que hizo el hijo menor es el primer lugar. Agarrar, tomar el primer lugar. Lo que hizo el hijo menor. Papá, padre, dame los bienes que me corresponde. Él decidió, él organizó, él tomándolo se fue lejos a otra provincia. Entonces, ¿cómo es tomar el último lugar? Cuando el hijo menor regresó a su padre. Todo era mejor para él porque él ya estaba en el último lugar. Bien quebrantado, bien vacío. Él ya estaba en el último lugar, el hijo menor. Por eso todo lo que le daba a su padre era lo mejor, lo mejor. Hermanos, si ustedes toman el primer lugar por sí mismos, Dios no podrá menos que decirle, da este lugar al otro, siéntate allá. Pero los que están ya en el último lugar, donde no pueden humillarse más, entonces Dios no podrá menos que decirle, amigo, sube más arriba. Ahí está la prudencia. Ahí está la prudencia. Tomar el último lugar delante de Dios. Así el Señor con mucho gusto podrá trabajar en la vida nuestra. Dios nos ama tanto a nosotros. Nos quiere dar lo mejor, lo mejor. Vamos a darle al Señor la oportunidad para que pueda decirnos, amigo, sube más arriba. Para eso tenemos que estar sentados en el último lugar, donde no podemos humillarnos más. En ese caso, Dios, que nos salvó, podrá trabajar libremente en la vida nuestra, con mucho gusto. Dios tanto quiere trabajar en la vida nuestra, tanto.
2. Se levantó pues David y con los 600 hombres que tenía consigo, se pasó a Aquis, hijo de Maoc, rey de Gat. Y moró David con Aquis en Gat, él y sus hombres, cada uno con su familia. David con sus 2 mujeres, Ahinoam, Jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel. Y vino a Saúl la nueva de que David había huido a Gat y no lo buscó más. Claro, Saúl no pudo entrar en la tierra de los filisteos, que eran enemigos muy fuertes y bravos. 5. Y David dijo a Aquis: si he hallado gracia ante tus ojos, séame dado lugar en alguna de las aldeas para que habite allí, pues, ¿por qué ha de morar tu siervo contigo en la ciudad real? ¿Acaso Dios ungió a David para que él fuese el siervo de los filisteos? ¿Será? En ninguna manera. Eso no es la voluntad de Dios. Lo que hizo David no tenía nada que ver con la voluntad de Dios. Él buscó nomás un lugar seguro y tranquilo. Por eso está mendigando a Aquis, el rey de los filisteos, diciendo: si he hallado gracia ante tus ojos, séame dado lugar en alguna de las aldeas para que habite allí. ¿Por qué David tiene que hallar gracia ante los ojos del rey de los filisteos? No hay por qué. Como mató a Goliat y derrotó a los filisteos en la batalla. David tiene que pelear contra los filisteos
David tiene que echarlos, tiene que dominar, tiene que conquistar, tiene que matar. Pero ahora ¿qué hace? Está pidiendo la misericordia. Si he hallado gracia ante tus ojos, tiene que hallar gracia ante los ojos de Jehová, no ante los ojos del rey de los filisteos. David se quedó 1 año y 4 meses en la tierra de los filisteos. Claro, en aquel momento no necesitaba huir. No necesitaba huir. Porque Saúl no pudo entrar en la tierra de los filisteos. David le mendigó a Aquís, el rey de los filisteos, y recibió la aldea llamada Siclac. En 1 año y 4 meses, construyendo la casa, levantando su hogar, la vivienda, acumulando el material durante 1 año y 4 meses. Ahí David se quedó tranquilo, cómodo, sin huir, sin preocupación, descansando bien, durmiendo bien. Eso no era lo que Dios esperaba. David no lo hizo por la fe en Dios, sino utilizó su manera, eligió un camino cómodo humanamente. Amados hermanos, Dios nos salvó, nos dio la salvación del pecado, nos llamó, nos dio la vida eterna. Dios nos reveló la justicia de Dios por fe. Dios nos permitió la fe. La fe que tenemos nosotros es muy valiosa, muy valiosa. Saben que los doctores, teólogos, no pueden tener esta fe que tenemos nosotros por el estudio, por el conocimiento. Ellos no pueden lograr la fe que tenemos nosotros. Esta vez en Nueva York participaron muchos pastores ACLF. Entre ellos, ahí estaban muchos pastores de las iglesias grandes. En Estados Unidos, en inglés se llama mega church. La iglesia grande, así se dice. Ellos son líderes grandes e importantes, son pastores ejemplares, exitosos, que lograron el éxito para levantar su iglesia en cada región. Por eso en cada departamento, en cada estado, en cada ciudad, ellos son pastores reconocidos, famosos, grandes. Pero ellos, escuchando la palabra durante ese LF, se quedaron asombrados. Pastor Supak, él predicó el libro Hebreos capítulo 10 constantemente. Cada hora, cada noche, cada mañana.
Los pastores se quedaron maravillados por el mensaje que compartió Pastor Oxupa. Todos ellos son pastores que predican en sus iglesias. Pero ellos no sabían, no entendían lo que decía la Biblia. Sobre todo, el mundo de la fe, el mundo de la gracia de Dios, la eterna redención, la justicia de Dios, la santificación, la perfección, la vida de fe, el mundo de la gracia. Ellos no sabían. Escuchando esta vez, se quedaron muy, muy maravillados. Los que participaron una vez, 2 veces, esta vez se quedaron bien firmes de su salvación del pecado también. En Israel, Pastor Oxupa, cuando visitó la vez pasada, el rabino principal más grande y alto en Israel entre los judíos, Pastor Oxupa, ante él, abriendo la Biblia, le predicó sobre el propiciatorio, donde Dios ordenó a meter las tablas de los mandamientos. ¿Por qué? El rabino se quedó asombrado. Él, siendo un judío, estudiando mucho las escrituras, él no comprendía. Leía la letra, enseñaba la letra, la medida del propiciatorio, el material, los mandamientos, pero no sabía por qué Dios ordenó a meter las tablas de la ley, de los mandamientos y tapar con el propiciatorio. Se quedó muy, muy asombrado. Él dijo que quería ir a Corea. Sí. Pastor Oxupa le invitó. Creo que la vez pasada, por falta de tiempo, Pastor Oxupa no pudo predicarle tanto el Evangelio con los detalles. Creo que cuando visita Corea, ahí va a poder escuchar la palabra más detalladamente y recibirá la salvación del pecado también. Hermanos, la fe de la salvación del pecado que tenemos nosotros. ¿Ustedes tienen pecados o no? Wow, tienen fe maravillosa, preciosa, excelente, muy valiosa. Pero esta fe no tienen muchos, lastimosamente. Es verdad. Memorizando muchos versículos de la Biblia, teniendo conocimiento, título, estudio. No entienden. No pueden ver lo que Dios preparó para nosotros. Teniendo conocimiento, memorizando bien los versículos, sufren por sus pecados. Nunca termina la condenación por el pecado en sus corazones y sus vidas. Porque no tienen fe en Jesucristo. Porque no entienden en lo que Dios preparó para nosotros. La fe que tenemos nosotros es una obra maravillosa del Espíritu
Santo. Ustedes saben que cuando nosotros recibimos la salvación del pecado, nos ayudó el Espíritu Santo para que nosotros pudiéramos creer en el Evangelio. ¿Saben eso? No fue por la inteligencia excelente de ustedes. No fue por la capacidad intelectual de ustedes, sino Dios nos abrió nuestra mente. Dios nos abrió nuestro corazón. El Espíritu Santo se ha manifestado en el corazón de cada uno de nosotros. Ahí se prendió la luz. Ahí nos llegó la fe. ¿Me voy a entender? Es la obra enorme, maravillosa del Espíritu Santo. Es de Dios. Así nosotros llegamos a recibir la salvación del pecado. Entonces, ¿por qué Dios nos dio la salvación? ¿Por qué Dios nos permitió esta gracia maravillosa? ¿Por qué Dios nos llamó? ¿Por qué Dios nos abrió nuestro corazón? ¿Por qué Dios nos permitió entender el Evangelio? ¿Por qué Dios nos permitió encontrar con la iglesia de Dios, con el siervo de Dios, y oír la verdad y aceptar la palabra de Dios y creer y recibir la salvación del pecado? ¿Por qué? Para que nosotros vivamos cómodamente en este mundo, tranquilamente en este mundo. No. Dios le ungió a David como el rey de Israel. Entonces David tenía que sentarse en el trono del rey de Israel. Dios nos llamó, Dios nos permitió la salvación del pecado para utilizarnos la vida nuestra por el Evangelio. Dios nos derramó la gracia para que muchas personas puedan recibir la salvación del pecado a través de nosotros. Amén. Apóstol Pablo, desde que recibió la salvación del pecado, él no vivió calladito, buscando la comodidad, tranquilidad, paz, sino abrió la boca, predicó lo que le molestaba tanto a la sociedad de los judíos. Él sin cesar predicó el Evangelio por todo lado. Así provocó la ira de los judíos. Pablo, siendo judío, recibió el odio, el gran odio de los demás judíos por predicar el Evangelio. Por eso él recibió muchas persecuciones, tuvo peligro de muerte, azotado, heridos, encarcelado también muchas veces. Había muchas personas que estaban esperando a matarlo a Pablo. Se dedicaban a eso. Así fue muy fuerte la situación. ¿Por qué? Apóstol Pablo también podía llevar una vida tranquila. Si se callaba, si se quedaba en un lugar tranquilo, escondido, guardando su salvación. Soy salvo, sí.
salvo soy, justo soy, limpio soy. Gracias, Señor. Él con su certeza de la salvación del pecado se hubiese quedado en un pueblo pequeño, ocupando una casa, calladito, escondido, tranquilo. Igual iba a recibir tantas persecuciones. No creo. No creo. Pero él no buscó su tranquilidad, su paz, sino conforme a la voluntad de Dios. Él siguió predicando el Evangelio sin cesar, orando al Señor, viajando por todo lado. Se dedicó a predicar el Evangelio. Vivió para predicar el Evangelio. Por eso recibió la persecución y el odio de sus paisanos constantemente. Así él provocó la ira de los judíos. Por eso a través de él Dios pudo trabajar grandemente. A través de apóstol Pablo, en muchos lugares, muchas personas recibieron la salvación del pecado. ¿Es cierto? Entonces, ¿acaso Dios diferencia a los cristianos? Bueno, yo amo a Pablo. Yo voy a trabajar a través de Pablo. Con los demás, no quiero hacer caso. ¿Acaso será así? ¿Acaso Dios decidió a trabajar a través del pastor Osupak no más? Yo elegí mi siervo fiel. A mí me gusta el trabajo de este siervo. Yo voy a utilizar nomás la vida de este siervo. Así Dios decidió, por eso Él trabaja mucho a través de Él. En ninguna manera. No hay diferencia. El valor del Evangelio, el poder del Evangelio que nosotros recibimos y tenemos es la misma cosa. Pastor Osupak, después de recibir la salvación del pecado, durante 60 años, sin cesar, él predicó el Evangelio constantemente. Por eso por todo lado hay muchos enemigos de él. Así es. También a través de él muchos recibieron la salvación del pecado. Dios trabajó grandemente a través de él, utilizando su vida, su cuerpo, su tiempo. Así, el Evangelio llegó a muchísimas personas. A nosotros también. ¿Es cierto? ¿Acaso Dios no va a querer trabajar a través de ustedes? ¿Por qué no? Por ser coreano, Dios trabaja más. Por ser paraguayos, Dios no va a trabajar tanto. ¿Será? Creo que algunos tienen esa idea. En el caso de pastor es diferente porque es de Corea. Es coreano. Tiene otra condición, otra capacidad. Pero en mi caso, soy de Paraguay. Soy pobre. Soy de una familia pobre. Yo no tengo nada. No tengo capacidad. Algunos
creo que piensan así, aceptando ese pensamiento, se quedan encerrados. No puedo vivir por la fe, no puedo predicar el Evangelio, yo no puedo servir al Señor, yo no puedo anunciar el Evangelio, yo no puedo hacer nada por el Evangelio. Los pastores coreanos, por ser coreanos, son diferentes. Mentira. Pura mentira. Pura mentira. Ustedes vieron cómo avanza el trabajo en el coro Gracias. Ahí están varios extranjeros. Un mexicano, un chileno y uno de Ghana, creo que está de vacaciones. Se escapó y está descansando un poco. Pero yo veo que hermano Julio es un mexicano, ustedes saben, ¿verdad? Él habla bien coreano, inglés, español, canta bien también. No hay diferencia. Dentro del coro Gracias, no hay diferencia. Por ser coreano no hay mejor atención. Por ser extranjero no hay... No, eso no existe. Sea quien sea. El que camina por la fe, el que recibe el entrenamiento, la enseñanza, doblegando su corazón, crece, mejora, desarrolla. Hermano José de Chile también. Yo veo que él también está desarrollando muchísimo. Asimismo, no hay diferencia entre coreano, paraguayo, chileno, mexicano, boliviano, argentino, brasilero, europeo, asiático, africano. El Evangelio tiene el mismo valor y el mismo poder. Amén. ¿Acaso Pastor Osupa predica el Evangelio grandemente, abiertamente, porque tiene mejor condición y mejor apoyo y más capacidad que los demás? Mentira. Claro, ahora él tiene más apoyo que antes. Hay muchos hermanos que apoyan, hay muchos pastores que le acompañan, le apoyan también. La iglesia de Gangnam le apoya también. Por eso él puede viajar por todo lado, puede organizar más trabajos, porque la misión es ya bastante grande, muy fuerte también. Por eso él organiza más trabajo, en ninguna manera. Cuando él no tenía nada, igual él se dedicaba a predicar el Evangelio. ¿Saben eso? Cuando él tenía hambre, cuando él tenía frío, cuando él estaba solito, nadie le apoyaba, nadie le confiaba, nadie le consideraba como un siervo de Dios. Igual, él caminó con el Señor para predicar el Evangelio. Él se dedicó a predicar el Evangelio sin importar su situación.
Él siguió adelante. Él mismo nos compartió varias veces. Cuando nació pastor de Nueva York, pastor Yonggu Park, su hijo, durante varios días ellos no comieron nada. Pastor Osu Park, la pastora embarazada, estaban pasando con hambre. No tenían nada. Al nacer, de repente le visitó una hermana, no, antes de nacer, ¿sí? Cuando tenía, ¿cómo se dice? Ese último dolor, antes del parto, ¿cómo se dice? Contracción. Cuando vino la contracción. Justamente llegó una hermana. Ella viendo esa situación, pastor, sabe que yo fui enfermera en un hospital, yo tengo licencia también para... Así ella preparó y recibió, dirigió el parto en la casa, ¿sí? En Corea eso era normal, muy normal en aquel momento. Yo también nací en mi cuarto, en el cuarto de mi mamá, ¿sí? Y ella, después de recibir el bebé, después del parto, la madre tiene que alimentarse bien, así sale el pecho, la leche, ¿sí? Pero ella vio que la olla estaba bien limpia, bien seca. Creo que bajo polvo estaba. La olla, plato, los cubiertos, todo estaban bien desocupados, bien limpios. Ella salió corriendo, compró un poco de arroz, un poco de nalga, un poco de carne, cocinó y le sirvió. Para las mujeres que tienen parto, es muy bueno y saludable la sopa de nalga, ¿se dice? Perdón. Alga. ¿Nalga qué es? Creo que elegí mal la palabra, perdón, sí. Alga. Sopa olvídense de nalgas, ¿sí? Por favor. Olvídense. Sopa de alga. Eso es muy saludable. Muy saludable. ¿Sí? Así, Pastor Osupa, él dice que mi hijo desde nacer me ofreció una mesa de comida. Sí, porque antes de eso no podía comer. Por eso él había abandonado el Evangelio. Yo no quiero predicar más, no quiero vivir así miserablemente, pasando con hambre. Yo no me arrepiento de haber tomado este camino. Me voy. ¿Él había hecho algo así? En ninguna. Aún así, él predicaba el Evangelio. Él se dedicaba a predicar el Evangelio, oraba al Señor para poder ampliar más trabajo de la evangelización. Solamente pensaba en eso. ¿Cómo podríamos hacer llegar este Evangelio a más personas? Para eso necesitamos el seminario. Necesitamos entrenar
Muchos seminaristas, ministros, formar ministros y enviar a cada ciudad, a cada país. ¿En qué año empezó nuestro seminario de la misión? Pastor Yongguk Pak nació en el año 74. Pastor Supak ya mencionó varias veces en su prédica. Ustedes no escuchan bien atentamente su prédica. La hija nació en el año 72, el hijo nació en el año 74, luego nació el seminario en el año 76, después de 2 años, ¿sí? Él, cuando no tenía nada, igual vivió entregándose todo su ser por el Evangelio. ¿Me hago entender? Él fue entregado al Señor 100% por el Evangelio. Su vida completa, su tiempo completo, su cuerpo completo, toda la vida de Él. Algunos dicen, ¿por qué Pastor Usupa anda en un carro de lujo? ¿Por qué Dios le permitió? ¿Por qué Pastor Usupa recibe la mejor atención? Porque Dios le permitió. Si Dios les permite a ustedes no recibirán. También. Dios recompensó al Pastor Usupa. También le agregó, le añadió más talento, más fe, más fuerza, más sabiduría, más salud. De todo, Dios le añadió, le agregó. ¿Por qué? Dios tenía que utilizar su vida. ¿Me hago entender? Entre miles de personas, todos no tienen interés del Evangelio. No quieren ofrecer ni un poco de su tiempo, ni un poco de su habilidad. No quieren sufrir ni un poco por el Evangelio, por el Señor. Ni siquiera quieren ofrendar una moneda. No quieren gastar nada, no quieren entregar nada. No quieren sufrir nada por el Evangelio, sino buscan cómo yo voy a poder vivir mejor, cómo yo voy a poder comer mejor, cómo yo voy a poder. Piensan en eso, se dedican a eso. Ignorando la voluntad de Dios, sin hacer caso con el Evangelio. Pero hay uno que se entrega todo su ser al Señor, al trabajo del Evangelio, sin cuidarse a sí mismo. En vez de utilizar por sí mismo, utiliza lo que tiene para el Señor, para el Evangelio. Entonces, ¿a quién Dios dará su apoyo, la abundancia, la riqueza, para que Él pueda predicar más el Evangelio? A Él obviamente, no a todos. ¿Me hago entender? Yo veo que en estos días, hermano Juan Ignacio tiene varios discípulos. Cada vez cuando yo voy, yo observo el trabajo, ¿no?